A paz do Senhor Jesus, missionários e missionárias, mais um vídeo sobre testemunho de missionários que impactaram o mundo. Eu quero falar de duas mulheres guerreiras aí, Rachel e também de Elisabeth Elliot, que foi mais que se destacou destas 5 mulheres. E falando dessas mulheres de Deus, essas mulheres elas mudaram o conceito missionário da sua época. Essa mulher ao lado esquerdo, o seu marido morreu tentando evangelizar, e ela, com uma filha de 10 meses no colo, ouviu a notícia que o seu esposo teria morrido. Essas mulheres ouviram essa notícia, muito abateram o seu coração, mas depois de um tempo elas refletiram que o evangelho tinha que ser avante, tinha que continuar, e elas foram duas mulheres guerreiras apaixonadas por alma, Rachel e Elisabeth Elliot. Elas entraram no meio daquele povo indígena no Equador, pregando o evangelho de perdão, de amor, de perseverança, e através dos seus testemunhos e através de uma longa vida dedicada a Deus em favor daquele povo, elas conquistaram pessoas que mataram seus maridos, como esse filme Terra Selvagem. Assista e veja a história de 5 missionários que perderam a sua vida em favor de um povo indígena no Equador, mas a sua morte não foi em vão. Eu quero mostrar para você resumidamente este vídeo, que você veja até o final. Eu tenho certeza que a sua vida será impactada através desses testemunhos, em nome de Jesus. Howard regresaron a los Estados Unidos siendo Elizabeth aún bebé. Elizabeth, conocida cariñosamente como Betty entre su familia y amigos, creció en un hogar piadoso que le brindó seguridad. Con el tiempo creció en su corazón la semilla de dedicarse al trabajo misionero. Se inscribió en Waltham College. Su plan era prepararse para trabajar como traductora de la Biblia. Mientras estaba en el colegio, Elizabeth estuvo involucrada en el periodismo como redactora editorial para el periódico estudiantil. También fue miembro del Colegio de Debate. Su especialización fue el griego, que eligió por su deseo de trabajar en el campo de la traducción bíblica. Y se inscribió ese verano en el Instituto de Lingüística, auspiciado por los traductores de la Biblia, Wycliffe. También asistió al Prairie Bible Institute como preparación adicional para el trabajo misionero. Durante el verano de 1949 trabajó en Canadá con la misión de la Escuela Dominical Canadiense. Indios colorados de la selva occidental. Jim comenzó a trabajar con los indios quechua del área de la selva oriental. Cuando una inundación requirió la reconstrucción de parte de la estación donde vivía Jim, él y Elizabeth decidieron casarse. La ceremonia civil tuvo lugar en Quito el 8 de octubre de 1953. Guaorani. En 1955 se hicieron planes para contactar a esta apartada tribu. Estos planes incluyeron vuelos de reconocimiento aéreo con Nate Saint, piloto de la Mission Aviation, con regalos para los indígenas. Rudimentos del idioma guaorani fueron estudiados y transmitidos desde el avión durante estos contactos. El lenguaje había sido traducido por Rachel Saint, hermana de Nate, a través de su trabajo con Dayuma, una niña refugiada de la tribu guaorani cuya familia había sido asesinada por miembros de la tribu. El 2 de enero de 1956, Saint y Elliot, con Peter Fleming, Roger Juderiant y Ed McCauley, aterrizaron en el río Curaray y establecieron un campamento. Después de una visita aparentemente amistosa de 2 mujeres y un hombre de la tribu Guaorani, los 5 hombres fueron asesinados con lanzas de madera el 8 de enero de 1956. La muerte de los misioneros causó revuelo internacional. Después de la muerte de su esposo, Elizabeth regresó brevemente a la casa de sus padres en Nueva Jersey, pero decidió regresar con Valerie, su hija, y continuar el trabajo con los quechuas. Durante los siguientes 2 años, se hicieron más contactos con las tribus Guaorani y el 8 de octubre de 1958, Rachel Saint, Elizabeth y Valerie, acompañadas por Dayuma, se mudaron con la tribu en su aldea remota a vivir con el grupo familiar que había matado a los hombres. Allí estudiaron el idioma y trabajaron en traducciones de la Biblia. Desde su regreso en el verano de 1961 a Ecuador, delegaron su trabajo entre los Guaorani y regresaron a trabajar con los quechuas.
Elizabeth regresó con su hija a los Estados Unidos en 1963 para continuar su carrera como oradora y escritora. Elizabeth se hizo muy conocida en el mundo evangélico gracias a sus libros y conferencias, pero por sobre todo a su gran testimonio de valentía y entrega a la voluntad de Dios. En 1988 comenzó su propio programa de radio llamado Entrada al Gozo. Después de 13 años, Elizabeth se retiró de Entrada al Gozo. Al final de su vida, había escrito más de 20 libros. Había sido una de las conferencistas más influyentes de su tiempo, conductora de un programa radial y con películas acerca de su ministerio misionero. Elizabeth era una mujer usada por Dios de manera particular.